Mi marido presumió coche de $200.000 para su amante. Lo dejé sin nada. Otra vez trabajando hasta tarde. Llamó Greg desde la cocina. Su tono goteando falsa preocupación. Levanté la vista de mi computadora portátil, enmascarando la irritación que burbujeaba bajo la superficie. Grandes plazos esta semana, dije con naturalidad. Él sonrió con suficiencia mientras se servía una copa de vino. Tienes que tomártelo con calma. Holly, la vida no es solo trabajo. ¿Sabes? Si tan solo él lo supiera. Mi nombre es Holly y durante los últimos 6 meses he estado viviendo una doble vida. No del tipo glamoroso y emocionante. No, mi doble vida consistía en fingir que todo estaba bien mientras juntaba en silencio pruebas de la traición de mi esposo. Comenzó con cosas pequeñas, reuniones nocturnas que no tenían sentido. Cargos en nuestra tarjeta de crédito por restaurantes caros que no había visitado y un tenue olor a perfume desconocido en su ropa. Al principio, me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Pero un día, mientras organizaba el correo, encontré un recibo de un pago inicial de un coche. Un coche de lujo que no era para mí. Lo confronté ligeramente al principio, preguntándole sobre los gastos inusuales. Greg, siempre el charlatán, lo descartó. Son ventajas laborales, dijo con una sonrisa. Sabes cómo les gusta celebrar a mis clientes. Quería creerle, pero algo en la forma en que evitaba mis ojos me decía que la verdad era mucho menos inocente. Así que comencé a prestar atención. No tardé en descubrir la imagen completa. Greg no solo estaba engañando, sino que estaba usando nuestros ahorros compartidos para financiar un estilo de vida para Melanie. Su supuesta cliente, cenas caras, juergas de compras y la pieza de resistencia. El coche que planeaba regalarle como regalo de aniversario. La audacia de todo esto era impresionante. Aquí estaba yo, trabajando hasta altas horas de la noche para asegurar nuestro futuro. Mientras él drenaba nuestras cuentas para impresionar a una mujer que probablemente no podría deletrear compromiso si su vida dependiera de ello. Pero en lugar de confrontarlo, me quedé callada. Esa noche, mientras Greg se acomodaba en el sofá, abrí mi computadora portátil y comencé a planificar. Investigué los procedimientos de denuncia de fraude, las opciones legales e incluso busqué empresas de recuperación de bienes. Cada pulsación de tecla fue impulsada por una determinación que no había sentido en años. Greg pensó que era inteligente, pero no se dio cuenta de que me había subestimado. Si quería jugar sucio, yo estaba lista para limpiar la casa. Durante las siguientes semanas, hice mi papel a la perfección. Me reí de los chistes de Greg. Pregunté sobre sus viajes de negocios e incluso fingí no notar cuando llegaba a casa oliendo a una colonia cara que yo no le había comprado. Pero entre bastidores, estaba construyendo mi caso. El primer paso fue presentar una denuncia por fraude. El coche se compró con nuestros fondos conjuntos, pero los papeles del concesionario solo tenían el nombre de Greg. Un detalle que usé en mi beneficio. Me puse en contacto con el concesionario con el pretexto de necesitar más información sobre la transacción. Cuando colgué, tenía todo lo que necesitaba: fechas, cantidades y pruebas de que la compra se había realizado sin mi consentimiento. Seguí con una llamada al banco. Creo que mi cuenta ha sido comprometida. Le dije al departamento de fraudes. Hay una transacción que no autoricé y es una cantidad significativa. Marcaron la cuenta y abrieron una investigación. Cada paso que daba apretaba el nudo alrededor del plan de Greg. Mientras tanto, lo vigilaba. Cada vez que sonreía con suficiencia en su teléfono o susurraba en él como un adolescente colándose en una llamada. Tomaba notas mentales. Incluso logré echar un vistazo a un mensaje de texto de Melanie. No puedo esperar a ver la sorpresa que prometiste. La sorpresa. El coche. Sin duda. La idea hizo que mi estómago se revolviera. Pero también alimentó mi determinación. Greg pensó que era el maestro manipulador. Pero había olvidado una cosa crucial: yo sabía cómo esperar. Los planes del aniversario se unieron casi a la perfección. Greg sugirió una cena elegante en uno de los restaurantes que le encantaba frecuentar con Melanie. Quiero tratarte bien, dijo, mostrando una sonrisa que una vez me hizo desmayar, pero que ahora solo hacía que mi piel se erizara. Suena maravilloso, respondí.
enmascarando mi desprecio con una dulce sonrisa. Sabía lo que estaba haciendo. Usando la cena como tapadera para regalarle el coche a Melanie después. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Esa noche, después de que Greg se fuera a otra reunión con un cliente, finalicé los detalles con el investigador de fraude. La compra del coche fue marcada y el equipo de recuperación de bienes estaba programado. Todo estaba listo para desarrollarse justo cuando Greg pensaba que estaba ganando. Mientras cerraba mi computadora portátil, sentí una extraña sensación de calma. Durante semanas, había estado llevando en silencio el peso de su traición, fingiendo no notar las mentiras acumulándose a mi alrededor. Pero ahora el poder había cambiado. Greg no tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La noche de nuestra cena de aniversario llegó y Greg estaba en su elemento. Entró en casa luciendo un traje elegante, sosteniendo un ramo de rosas y una botella de champán. «¡Feliz aniversario, cariño!», dijo con una sonrisa, inclinándose para besarme en la mejilla. «¡Feliz aniversario!», respondí. Mi voz firme. Mi sonrisa ensayada. Si notó la rigidez en mi comportamiento. No lo demostró. Estaba demasiado ocupado regocijándose. En el restaurante, Greg no escatimó en gastos. Pidió el vino más fino, los platos más extravagantes e incluso hizo arreglos para que un pianista tocara nuestra canción. Habría sido romántico si no hubiera sabido la verdad. Mientras bebía su vino, el teléfono de Greg zumbó. Su expresión se iluminó cuando leyó el mensaje, aunque rápidamente trató de enmascararlo. «¿Todo bien?», pregunté, fingiendo curiosidad. «Solo una cosa de trabajo», dijo, guardando el teléfono en su bolsillo. «Nada de qué preocuparse», asentí, reprimiendo una sonrisa. Sabía exactamente lo que decía el mensaje. Melanie estaba esperando su sorpresa. Después de la cena, Greg sugirió que diéramos un paseo. «Es una noche tan hermosa», dijo, pasando su brazo por mis hombros. Seguí su juego, dejando que me llevara de regreso al coche. Me abrió la puerta del pasajero como un caballero perfecto. Pero podía ver la emoción en sus ojos. Estaba contando los minutos hasta que pudiera deshacerse de mí y entregar su gran gesto a Melanie. De vuelta en casa, observé a Greg mirar su reloj repetidamente. Su impaciencia apenas disimulada. «Tengo que salir un rato», dijo finalmente. Su tono casual. «¿Emergencia laboral? ¿En nuestro aniversario?», pregunté, inclinando la cabeza inocentemente. «No tardaré mucho», me aseguró. «Solo algo que necesito arreglar». Sonreí dulcemente. «Por supuesto. No te detendré», mientras él tomaba las llaves y se dirigía a la puerta. Me recosté en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza. Ya podía imaginar la escena desarrollándose, Greg deteniéndose en casa de Melanie, entregándole las llaves y regocijándose en su adoración. Hasta que llegara el equipo de recuperación de bienes. No tuve que esperar mucho. 1 hora después, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto del detective Ruiz: «Recuperación completa». Todo salió según lo planeado. Me quedé mirando la pantalla. Mis manos temblaban. Una mezcla de alivio y satisfacción me invadía. Greg todavía no lo sabía. Pero su pequeña farsa perfecta acababa de derrumbarse y esta vez yo no era la que se quedaba recogiendo los pedazos. Cuando Greg regresó más tarde esa noche, su rostro estaba sonrojado y su arrogancia habitual estaba notablemente ausente. Cerró la puerta de entrada con más fuerza de la necesaria, sus llaves tintineando ruidosamente cuando las arrojó sobre el mostrador. «¿Noche difícil?», pregunté, levantando la vista del libro que estaba fingiendo leer. Me miró fijamente. Pero sus palabras fueron medidas. «Solo algunas complicaciones inesperadas», dijo, tirando del nudo de su corbata. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?», pregunté, mi voz goteando fingida preocupación. «No», dijo bruscamente. Luego suavizó rápidamente su tono. «Quiero decir, está bien. No hay nada de qué preocuparte». Reprimí una sonrisa y volví a mi libro, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros.
Ver a Greg retorcerse era casi demasiado satisfactorio. Pero aún no había terminado. Mientras desaparecía en el dormitorio, murmurando algo sobre la necesidad de resolver las cosas, recibí otro mensaje de texto del detective Ruiz. Su esposo presentó un informe en el concesionario. Afirmó que el coche fue retirado por error. Lo mantendremos informado. Me reí suavemente, imaginando la humillación de Greg mientras trataba de explicar la recuperación sin revelar el fraude. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Greg caminando de un lado a otro en la cocina. Estaba en el teléfono. Su voz baja, intensa. No me importa lo que cueste, decía. Solo arréglalo. Está furiosa y no puedo. Se detuvo abruptamente cuando me notó de pie en la puerta. Buenos días, dije, sirviéndome una taza de café. Forzó una sonrisa. Buenos días. Solo resolviendo algunos asuntos de trabajo. Suena estresante, dije, tomando un sorbo de café. ¿Hay algo que deba saber? No, dijo rápidamente. Su tono cortante. Nada de que debas preocuparte. Durante el resto del día, Greg estuvo inusualmente callado. Pasó horas en su computadora portátil, murmurando en voz baja y, ocasionalmente, cerrando la tapa con frustración. Podía ver que estaba tratando de salvar la situación. Pero no había nada que pudiera hacer. La denuncia de fraude había desencadenado una investigación completa y el concesionario no iba a devolver el coche sin respuestas. Para la noche, la paciencia de Greg se había agotado. ¿Alguna vez sientes que el universo solo quiere fastidiarte?, preguntó de repente. Su tono amargo. A veces, respondí, manteniendo mi expresión neutral. Pero creo que el universo tiene una forma de equilibrar las cosas. ¿No te parece? Él no respondió. Pero la mirada que me dio permaneció por mucho tiempo. Como si sospechara que yo sabía más de lo que decía. Las grietas en la compostura de Greg se hicieron más obvias día a día. Estaba de mal humor. Distraído y constantemente en el teléfono. Discutiendo con alguien al otro lado. No lo presioné. En lugar de eso observé y esperé en silencio, disfrutando del desenmascaramiento de su fachada cuidadosamente construida. Una noche, escuché una llamada particularmente acalorada. Greg estaba caminando de un lado a otro en la sala de estar. Su voz baja pero furiosa. Te dije que lo arreglaría. Sí, Seo. Solo dame un poco más de tiempo. No es mi culpa que sucedan estas cosas. Podía adivinar con quién estaba hablando. Melanie. Me apoyé contra la encimera de la cocina, fingiendo desplazarme por mi teléfono. Aunque cada fibra de mi ser estaba enfocada en sus palabras. Está reaccionando de forma exagerada, murmuró Greg, tratando claramente de calmar a quien estuviera al otro lado. No tienes que hacer un gran problema de esto. Lo resolveré. La llamada terminó abruptamente y Greg tiró su teléfono al sofá, murmurando una serie de maldiciones. ¿Todo bien?, pregunté, entrando en la sala de estar con fingida inocencia. Me miró sorprendido y luego forzó una sonrisa tensa. Sí. Solo cosas de trabajo. Debe ser difícil, dije, sentándome frente a él. ¿Has estado tan estresado últimamente? ¿Estás seguro de que no hay nada que pueda hacer para ayudar? Su mandíbula se apretó, pero negó con la cabeza. No lo tengo bajo control. Esa noche recibí otra actualización del detective Ruiz. La investigación avanza. El concesionario ha corroborado la denuncia de fraude. La actividad de su esposo está bajo revisión. Me quedé mirando el mensaje. Una mezcla de alivio y anticipación recorriéndome. La red se estaba cerrando y Greg no tenía idea. A la mañana siguiente, el estado de ánimo de Greg tocó un nuevo mínimo. Se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, apenas tocando su café. No sé qué les pasa a las personas hoy en día, dijo, su voz teñida de amargura. Todo el mundo solo piensa en sí mismo. Casi me atraganto con mi café. Pero logré reprimir una carcajada. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Él agitó su mano con desdén. Solo algunos contratiempos. Nada de que debas preocuparte. Por supuesto, dije dulcemente.
escondiendo mi sonrisa detrás del borde de mi taza. Al final de la semana, Greg se estaba desmoronando visiblemente. Su comportamiento seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un hombre aferrándose a lo que pudiera. Mientras estaba sentado en la sala de estar esa noche, tecleando furiosamente en su computadora portátil, me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Sabes, Greg?, dije con naturalidad. A veces las personas obtienen exactamente lo que se merecen. Se quedó paralizado por un momento, sus dedos flotando sobre el teclado, antes de girarse para mirarme. ¿Qué se supone que significa eso? Me encogí de hombros. Mi expresión tranquila. Solo algo para reflexionar. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche. Greg había estado de mal humor todo el día, reprendiendo todo y a todos, cuando recibió una llamada de Melanie. Su máscara cuidadosamente mantenida se hizo añicos por completo. Estaba en la cocina cuando su teléfono zumbó. Miró la pantalla. Maldijo en voz baja y salió para contestar la llamada. Curiosa. Lo seguí en silencio, quedándome justo fuera de la vista junto a la ventana abierta. ¿No lo entiendes?, siseó Greg. Su voz frenética. No es mi culpa. El concesionario está alegando fraude. Pero yo no. Se detuvo, claramente interrumpido por un discurso furioso al otro lado. Te dije que lo arreglaría, dijo, con la voz quebrada. ¿Crees que me gusta esto más que a ti? Solo dame un poco más de tiempo. Melanie. Su voz era apagada, pero su ira era inconfundible. Cuando finalmente colgó, Greg volvió a entrar como una tormenta, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. ¿Todo bien?, pregunté inocentemente, levantando la vista de mi computadora portátil mientras él pasaba como una tormenta. Bien, espetó, desapareciendo en el dormitorio. Unos momentos después, escuché el inconfundible sonido de los cajones siendo abiertos y cerrados de golpe. Curiosa, miré dentro de la habitación y lo encontré buscando frenéticamente en su armario, tirando ropa y zapatos sobre la cama. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Empacando, dijo brevemente. ¿Empacando? Levanté una ceja. ¿Vas a algún lado? No empieces, Holly, dijo, su voz tensa. No tengo tiempo para esto ahora. Me crucé de brazos, observando cómo metía artículos al azar en una bolsa de lona. ¿Qué está pasando? Greg, has estado actuando de manera extraña toda la semana. Se quedó paralizado por un momento, dándome la espalda antes de darse la vuelta. No es nada, dijo, su tono más agudo de lo habitual. Solo una emergencia laboral que necesito resolver. Sostuve su mirada, dejando que el silencio se extendiera incómodamente durante mucho tiempo. Finalmente sonreí. Si tú lo dices. Mientras Greg se iba con su bolsa hecha a las prisas, recibí un mensaje de texto del detective Ruiz. La investigación avanza rápidamente. Espere más novedades pronto. Me senté en el sofá, mirando la puerta por la que Greg acababa de salir, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y anticipación. Pensó que estaba corriendo para arreglar las cosas, pero la verdad era que no quedaba nada que arreglar. Cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde. Por primera vez en semanas, me permití relajarme. El plan estaba en marcha y las piezas estaban encajando. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Y si había una cosa que había aprendido a lo largo de los años, era cómo esperar. El lunes por la mañana, me desperté con una serie de llamadas perdidas y frenéticos mensajes de voz de Greg. Holly, llámame. Es urgente. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo ahora. Dicen que hay fraude. Pero no es verdad. Tienes que ayudarme a arreglar esto. Borré cada uno sin dudarlo, saboreando el triunfo silencioso de saber que las cosas finalmente habían cambiado. Con el café, le envié un mensaje de texto al detective Ruiz para obtener una actualización. Su respuesta fue rápida. Greg intentó contactar con el concesionario esta mañana. Está entrando en pánico.
Pero la investigación por fraude ha avanzado demasiado para que él pueda hacer nada. Sonreí para mí misma, imaginando la cara de Greg al darse cuenta de que no había escapatoria. Alrededor del mediodía. Sonó el timbre. Cuando abrí, Greg estaba parado en el porche, con un aspecto desaliñado y desesperado. Su camisa estaba arrugada. Su corbata torcida y su arrogancia habitual no se veía por ningún lado. «Necesitamos hablar», dijo. Su tono suplicante. Me crucé de brazos, apoyándome contra el marco de la puerta. ¿Hablar de qué? Greg, ¿del coche que compraste para tu amante? ¿O de los cargos de fraude que estás enfrentando? Sus ojos se abrieron, el pánico parpadeando en su rostro. Holly, ¿puedo explicar? No es necesario. Lo interrumpí. Lo sé todo, los viajes de negocios falsos. Las cenas de lujo. El coche. Pensabas que no lo notaría. Pero lo sé desde hace meses. Él tropezó con sus palabras, tratando de armar una defensa. Pero no le di la oportunidad. Usaste nuestro dinero para financiar tus mentiras. Dije. Mi voz firme. Me traicionaste y ahora estás pagando el precio. Se acercó, con las manos levantadas en gesto de rendición. Holly. Por favor. La he fastidiado. Pero podemos arreglar esto. Te lo pagaré. Haré lo que sea necesario. Levanté una ceja. ¿Me lo pagarás con qué? ¿Tus promesas vacías? ¿O las cartas de amor de Melanie? La mención de su nombre lo hizo estremecerse y supe que había tocado un nervio. Antes de que pudiera responder, me di un paso atrás e hice un gesto hacia la pila de papeles que estaban sobre la mesa de entrada. Puedes empezar por firmar esto, dije. Greg vaciló, mirando los documentos. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio. Respondí. Ya has perdido el coche y pronto perderás el acceso a todo lo demás. Considera esto tu última oportunidad de alejarte con algo de dignidad. Me miró fijamente, su mandíbula apretándose. Por un momento, pensé que podría discutir. Pero luego sus hombros se hundieron en la derrota. No tienes que hacer esto, dijo débilmente. Sí. Sí que tengo, dije con firmeza. Porque a diferencia de ti, sé cómo terminar lo que empiezo. Greg se fue sin decir una palabra más y mientras cerraba la puerta detrás de él, sentí una abrumadora sensación de alivio. El hombre que me había quitado tanto finalmente estaba fuera de mi vida y, por primera vez en años, me sentí libre. La casa se sentía inquietantemente silenciosa después de que Greg se fuera. Pero no era el tipo de silencio inquietante al que me había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Este era el tipo pacífico. El que significaba libertad. Me senté en la mesa de la cocina, mirando los papeles de divorcio firmados que Greg había dejado a regañadientes. Sus súplicas todavía resonando en mi mente. Pero el peso de su traición ya no pesaba sobre mis hombros. Por primera vez en meses, me sentí en control. Durante los siguientes días, comencé a reconstruir mi vida pieza por pieza. El primer paso fue reunirme con mi abogada para finalizar el divorcio. Clara, siempre eficiente, estaba encantada de lo bien que estaban progresando las cosas. Con la investigación por fraude y la evidencia financiera que hemos reunido. No tiene mucho apalancamiento, dijo Clara, hojeando sus notas. Conservarás la casa, tus activos y cualquier fondo restante que no haya despilfarrado. ¿Y qué pasa con el caso de fraude? Pregunté. Mi voz firme pero curiosa. También avanza, respondió Clara. El detective Ruiz se ha asegurado de que todas las piezas estén en su lugar. Greg enfrentará cargos pronto y, dada la evidencia, es poco probable que evite la cárcel. Asentí. Las noticias me dieron una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Mientras las batallas legales avanzaban, me concentré en recuperar el espacio que Greg había tratado de ensombrecer. Reorganicé los muebles. Reemplacé las cortinas viejas por otras que había elegido e incluso pinté la sala de estar de un tono azul suave. Mi color favorito. No el suyo. Amanda vino una tarde para ayudar, armada con rodillos de pintura y una botella de vino. Este lugar ya se siente diferente, dijo mientras trabajábamos.
Es como si hubieras recuperado la energía que él trató de drenar. Ese es el objetivo. Respondí con una sonrisa. Quiero que esta casa se sienta como mía. No como un recordatorio de él. También comencé a reconectar con amigos con los que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Greg siempre había insistido en controlar nuestra vida social, dictando con quién pasábamos tiempo y cuándo. Ahora era libre de tomar mis propias decisiones. Una noche, organicé una pequeña cena con Amanda y algunos amigos cercanos. Mientras reíamos y compartíamos historias durante una comida que había cocinado yo misma. Me di cuenta de cuánto había echado de menos esto, estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. No por la versión de mí que Greg había tratado de moldear. La investigación sobre el fraude de Greg continuó avanzando. El detective Ruiz me llamaba con actualizaciones cada pocos días. Su tono siempre profesional, pero teñido de satisfacción. El concesionario está cooperando plenamente, dijo durante una llamada. Los intentos de Greg de encubrir sus huellas solo empeoraron las cosas para él. Es cuestión de tiempo antes de que veamos esto hasta el final. Le di las gracias, sintiendo una mezcla de alivio y validación. Greg había pasado años tratando de manipularme, pero al final solo se había superado a sí mismo. Mientras colgaba el teléfono, me quedé parada en medio de mi sala de estar recién pintada, asimilando todo. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía como un hogar. Las semanas posteriores a la partida de Greg trajeron una especie de paz que no había sentido en años. La casa, una vez llena de tensión y mentiras, ahora se sentía como un santuario. Una mañana, mientras estaba sentada en el porche trasero bebiendo café, abrí mi cuaderno y comencé a anotar planes para el futuro. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a mantener feliz a Greg, equilibrar sus caprichos y suavizar sus errores. Ahora, por primera vez, podía concentrarme por completo en mí misma. En la parte superior de la página, escribí cosas que siempre he querido hacer. La lista creció rápidamente: redecorar la casa, viajar a Grecia, iniciar mi propio negocio, pasar más tiempo con amigos y familiares. Cada elemento se sintió como un paso hacia la recuperación de mi identidad, una que había sido ensombrecida por el egoísmo de Greg durante demasiado tiempo. Comencé de a poco, abordando el primer elemento de la lista con la ayuda de Amanda. Transformé la casa en un reflejo de mi estilo, cálida, acogedora y sin disculpas mía. Pintamos las paredes con colores vibrantes. Reemplazamos los muebles en los que Greg había insistido e incluso convertimos su antigua oficina en casa en un estudio de arte. Esto se siente como tú, dijo Amanda mientras colgábamos un gran cuadro en la pared de la sala de estar. Es como si la casa finalmente coincidiera con la persona que vive en ella. Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo. Es un trabajo en progreso, pero está llegando. El siguiente paso fue reconstruir mi carrera. Durante mi matrimonio, Greg me había desanimado de perseguir mis objetivos profesionales, insistiendo en que sus ambiciones eran más importantes. Ahora estaba decidida a recuperar el tiempo perdido. Me puse en contacto con antiguos colegas y mentores, explicándoles mi situación y expresando mi interés en volver a incorporarme a la fuerza laboral. Su apoyo fue abrumador y en semanas tenía varias oportunidades prometedoras alineadas. Una noche, recibí una llamada de un antiguo jefe que me ofreció un puesto de consultora en un proyecto que me apasionaba. Nos encantaría tenerte de vuelta, dijo con calidez. Gracias, respondí, sintiendo una sensación de validación que no me había dado cuenta de que necesitaba. Estoy lista. Mientras me acomodaba a mi nueva rutina, comencé a notar cambios sutiles pero significativos en mí misma. Estaba más segura, más decidida y más dispuesta a asumir riesgos. El miedo y las dudas que Greg había inculcado en mí se estaban desvaneciendo, reemplazados por una fuerza silenciosa que no sabía que poseía. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá con una copa de vino, miré alrededor de la casa y sonreí. Esta era mi vida ahora. Desordenada, imperfecta y totalmente mía. Unas semanas después, recibí una llamada del detective Ruiz. La investigación por fraude está oficialmente completa, dijo.
Greg ha sido acusado formalmente y el caso pasará a los tribunales en unos meses. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque sintiera pena por Greg, sino porque simbolizaba el desmoronamiento final de la vida que una vez habíamos compartido. Gracias por todo, le dije a Ruiz. De verdad. Sin su guía. No estaba segura de haber tenido la fuerza para llegar hasta el final. La justicia lleva tiempo. Dijo simplemente. Pero merece la pena. Esa noche. Me serví una copa de vino y me senté en el porche trasero. Mirando las estrellas. El cierre que había estado esperando finalmente estaba a mi alcance y, con él, llegó una extraña mezcla de emociones, alivio, satisfacción y un toque de tristeza por la vida que había pensado que tendría. Amanda vino al día siguiente. Su energía habitual llenando la casa. «Te ves diferente», dijo, entregándome una bolsa de comida para llevar. «Como si te hubieras quitado un peso de encima». «Tal vez lo he hecho», respondí con una pequeña sonrisa. Los cargos de Greg están avanzando y el divorcio está casi finalizado. Siento que finalmente puedo respirar de nuevo. Amanda sonrió. Estás prácticamente radiante. ¿Qué sigue? Hice un gesto hacia el cuaderno que estaba sobre la mesa de centro. He estado haciendo planes, viajar, trabajar. Tal vez incluso iniciar mi propio negocio. Finalmente estoy descubriendo lo que quiero en lugar de lo que alguien más espera de mí. Ya era hora. Bromeó Amanda, levantando su copa en un brindis. Por el próximo capítulo. En las semanas siguientes, comencé a tachar más elementos de mi lista. Reservé un viaje sola a Grecia. Algo con lo que siempre había soñado. Pero nunca había tenido la libertad de buscar. La idea de explorar ruinas antiguas y caminar por playas bañadas por el sol me llenó de una sensación de aventura que no había sentido en años. Al mismo tiempo, me sumergí en mi trabajo de consultora con entusiasmo, reconectando con la pasión y el impulso que Greg había intentado reprimir. Cada paso adelante se sintió como una declaración. Ya no me definían los errores de mi pasado ni la traición que había sufrido. Una tarde, mientras estaba de pie en mi sala de estar recién redecorada, miré la foto enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era una foto mía y de Amanda de hace años, tomada mucho antes de que Greg hubiera entrado en mi vida. Mirándola ahora, me di cuenta de algo importante: todavía era esa persona. La mujer fuerte y capaz que sabía cómo mantenerse en pie por sí misma. Greg no me había quitado eso, por mucho que lo intentara. Y ahora finalmente estaba lista para seguir adelante sin mirar atrás.